El espíritu posee la libertad de elegir sobre su destino, sobre si quiere o no evolucionar. Se avanza cuando el espíritu se armoniza con la ley del amor por decisión libre, porque comprende y comparte esa ley y actúa en armonía con ella. La progresión espiritual solo se produce cuando es elegida e interiorizada por libre voluntad y por esfuerzo propio del espíritu, sin ningún tipo de coacción o imposición. ¿Qué es el libre albedrío exactamente? Es la capacidad que posee el espíritu para decidir por sí mismo lo que quiere hacer. ¿Y por qué es tan importante respetar el libre albedrío? Porque es una ley espiritual fundamental en la cual se sustenta el progreso evolutivo del espíritu. ¿Y en qué consiste la ley del libre albedrío? Es una ley espiritual que dice que el espíritu posee la libertad de elegir por sí mismo su propio destino. ¿Y por qué dices que el progreso evolutivo del espíritu se sustenta en el libre albedrío? Porque la progresión espiritual solo es real cuando es elegida e interiorizada por libre voluntad, es decir, por elección libre del espíritu, sin ningún tipo de coacción o imposición. ¿Por qué es así? Porque si el progreso fuera forzoso, una vez desapareciera la forma de coacción o imposición, el espíritu volvería a ser como es en realidad y no conforme las circunstancias le han obligado a ser. Pues, si es una ley espiritual, ¿por qué no se cumple esta ley en la tierra? Sí se cumple, ya que las leyes espirituales están escritas en la esencia de cada espíritu. Hay una fuerza que impulsa al espíritu a buscar siempre la felicidad, y a través de esa búsqueda el espíritu evoluciona. Igual que no es posible ser feliz sin amor, no hay espíritu que pueda llegar a ser verdaderamente feliz espiritualmente sin ser libre, porque está en su esencia el serlo. Si Dios hubiera querido que los espíritus no fueran libres, hubiera programado en su naturaleza el ser felices aún siendo esclavos. Pero ya que ocurre totalmente lo contrario, es decir, que el espíritu es desgraciado en la esclavitud, sea esta del tipo que sea, habremos de concluir que el espíritu ha sido creado para ser libre, y así es en la tierra como en el resto del universo. Pero la realidad demuestra que la mayoría de gente de nuestro planeta no actúa con libertad. Al contrario, o se obliga a sí misma o es obligada a hacer un montón de cosas que no quiere. Efectivamente, así ocurre en vuestro mundo. Se producen constantes vulneraciones de esta ley debido a la escasa evolución de la mayoría de sus habitantes, que todavía no la conocen o no la quieren respetar, ya que para respetar el libre albedrío deberían renunciar al egoísmo. De ahí que uno de los objetivos del aprendizaje espiritual sea aprender a respetar el libre albedrío de los demás, pero también a exigir que se respete el libre albedrío propio. ¿Quieres decir que en otros mundos más avanzados es respetada y conocida la ley del libre albedrío por parte de sus habitantes? Así es, porque es una ley espiritual universal, y sus mundos son mucho más felices que el vuestro precisamente porque ponen mucho énfasis en respetar el libre albedrío, así como el resto de leyes espirituales. Pues podrían venir a enseñarnos cuál es el secreto de su felicidad. Precisamente porque los espíritus avanzados conocen, respetan y siguen la ley del libre albedrío, tienen mucho cuidado de no vulnerarla, sobre todo en lo que se refiere a la interferencia en los mundos habitados por espíritus menos avanzados. Aunque no haya intención de perjudicar, un exceso de interferencia puede crear dependencia de los espíritus o civilizaciones menos avanzadas respecto a las más avanzadas, y esto provocaría un estancamiento evolutivo en el planeta receptor. Por ello, la ayuda que se da tanto del plano espiritual como de los mundos físicos espiritualmente avanzados a los mundos menos avanzados es siempre muy sutil y jamás en contra de la voluntad del propio ser o seres que la necesitan, porque entonces se estaría coaccionando su libre albedrío. Está condicionada a que cada ser en cuestión manifieste su voluntad de evolucionar y de recibir ayuda. ¿Cuál es la forma correcta de que la gente conozca las leyes espirituales? La única forma es predicar con el ejemplo, y es lo que han hecho los espíritus avanzados que encarnaron en la tierra. Estoy hablando de Jesús, Buda, Krishna, Zoroastro, Antulio y otros avatares o seres avanzados que encarnaron en la tierra para enseñar la ley del amor, la ley del libre albedrío y las otras leyes espirituales. Hicieron de su vida un ejemplo de aplicación personal y de vida en armonía con las leyes espirituales sin obligar a nadie a hacer lo mismo.